Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Recuerden, mi nombre es Gloria, yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Fíjense que este libro que estamos leyendo está muy interesante, me ha gustado muchísimo. Estamos aprendiendo, yo lo leí, yo que les había comentado que yo ya lo leí una vez, esta es la segunda, pero lo voy a tener que leer la tercera para que se me grabe. Y ya por ahí vi que alguien también está igual que yo, así que ya no me siento tan rara. Sé que hay alguien más que también tiene que leer 3 veces para poder que se le grabe. Bueno, pues estamos viendo todavía la Edad Media, está un poquito larguito, ¿verdad? Así que estamos hablando de San Agustín. Dice, les voy a leer un poquitito el párrafo anterior. Dice, pero San Agustín no les quita a los hombres la responsabilidad de sus propias vidas. Nos aconsejó que viviésemos de manera que por nuestro ciclo vital pudiéramos darnos cuenta de que pertenecemos a los elegidos, porque no niega que tengamos un libre albedrío, pero Dios ha visto de antemano cómo vamos a vivir. Esa era la idea de San Agustín, que Dios ya tenía sus elegidos, y que nosotros viviéramos como elegidos. Dice, ¿no es eso un poco injusto?, preguntó Sofía. Sócrates opinaba que todos los seres humanos tenían las mismas posibilidades porque todos tenían la misma capacidad de razonar. Pero San Agustín dividió a la humanidad en 2 grupos. Uno de los 2 grupos se salvará, el otro se perderá. Sí, con la teología de San Agustín nos hemos alejado ya un poco del humanismo de Atenas. Pero no fue San Agustín el que dividió la humanidad en 2 grupos. Se apoya en la doctrina de la Biblia sobre la salvación y la perdición. En una gran obra llamada La ciudad de Dios, profundiza sobre este pensamiento. Cuenta, dice Sofía. La expresión ciudad de Dios o reino de Dios procede de la Biblia y de la predicación de Jesús. San Agustín piensa que la historia trata de la lucha que se libra entre la ciudad de Dios y la ciudad terrena. Las 2 ciudades no son ciudades políticas fuertemente separadas entre ellas, luchan por el poder en cada persona. No obstante, la ciudad de Dios está presente de un modo más o menos claro en la Iglesia, y la ciudad terrena está presente en los estados políticos. Por ejemplo, en el Imperio Romano, que se desintegró precisamente en la época de San Agustín. Esta idea se iba haciendo cada vez más clara conforme la Iglesia y el Estado luchaban por el poder a lo largo de la Edad Media. No existe ninguna salvación fuera de la Iglesia. Se había dicho ya. La ciudad de Dios de San Agustín se identificó, por lo tanto, finalmente con la Iglesia como organización. Hasta la Reforma del siglo XVI no se protestaría contra la idea de que el hombre tuviera que pasar por la Iglesia para recibir la gracia de Dios. Entonces, ya era hora. También debemos fijarnos en el hecho de que San Agustín fuera el primer filósofo de los que hemos estudiado que introdujo la propia historia en su filosofía. La lucha entre el bien y el mal no era en absoluto algo nuevo. Lo nuevo es que esta lucha se libra dentro de la historia. En este sentido, no hay mucho platonismo en San Agustín, sino que se encuentra firmemente plantado en la visión lineal de la historia. Tal como la encontramos en el Antiguo Testamento, la idea de que Dios necesita la historia para realizar su ciudad de Dios. La historia es necesaria para educar a los hombres y destruir el mal, o como dice San Agustín, la providencia divina conduce la historia de la humanidad desde Adán hasta el final de la historia, como si se tratara de la historia de un solo individuo que se desarrolla gradualmente desde la infancia hasta la vejez. Perdón. Sofía miró su reloj. Son las 8, pronto tendré que irme, pero primero voy a hablarte del otro gran filósofo medieval. Nos sentamos afuera. Alberto se levantó del banco, juntó las palmas de las manos y comenzó a salir lentamente de la iglesia. Parecía como si estuviese rezando a Dios
o como si meditara algunas verdades espirituales. Sofía le siguió, le pareció que no tenía elección. Fuera había todavía una fina capa de neblina sobre el suelo. El sol había salido hacía mucho, pero aún no había penetrado del todo en la neblina matutina. La iglesia de María se encontraba en las afueras de un viejo barrio de la ciudad. Alberto se sentó en un banco delante de la iglesia. Sofía pensaba en lo que podría ocurrir si alguien pasaba por allí. Ya era bastante insólito estar sentado en un banco a las 8 de la mañana, pero aún más insólito era estar sentada junto a un monje medieval. Son las 8, empezó Alberto. Han pasado unos 400 años desde San Agustín. Ahora comienza la larga jornada escolar. Hasta las 10, los colegios de los conventos son los únicos que se ocupan de la enseñanza. Entre las 10 y las 11 se fundaron las primeras escuelas de las catedrales y sobre las 12 las primeras universidades. En la misma época se construyen además las grandes catedrales góticas. También esta iglesia se construyó en el siglo XIII. En esta ciudad no había recursos para construir una gran catedral. Supongo que tampoco haría falta, comentó Sofía. No hay cosa peor que las iglesias vacías. Bueno, las grandes catedrales no se construyeron únicamente para acoger a grandes congregaciones. Se levantaron en honor a Dios y eran así una especie de servicio divino. Pero también ocurrió otra cosa en este periodo de la Edad Media, algo que tiene importancia para los filósofos como nosotros. Cuéntame. Alberto prosiguió. La influencia de los árabes en España comenzó a hacerse notar. Durante toda la Edad Media, los árabes tuvieron una viva tradición aristotélica, y desde los finales del siglo XII, árabes eruditos iban al norte de Italia, invitados por los príncipes de esa región. De esta manera, muchos de los escritos de Aristóteles fueron conocidos y poco a poco traducidos del griego y del árabe al latín. Esto despertó un nuevo interés por cuestiones científicas, además de revivir la antigua polémica sobre la relación entre las relaciones cristianas y la filosofía griega. En los asuntos de ciencias naturales ya no se podía pasar por alto a Aristóteles. Pero, ¿en qué ocasiones había que escuchar al filósofo y en cuáles había que apoyarse exclusivamente en la Biblia? ¿Me sigue, Sofía? Sofía asintió brevemente y el monje prosiguió. El filósofo más grande y más importante de la Alta Edad Media fue Tomás de Aquino, que vivió en 1225 a 1274. Aquí nos vamos a quedar. Mañana vamos a leer la historia de Tomás de Aquino. Aquí nos vamos a quedar porque está largo. Les digo que esto de la Edad Media está larga. ¿Por qué? Porque vamos viendo a diferentes personajes. Ya vimos a San Agustín. Ahorita vamos a ver a Tomás de Aquino, pero ya nos explicó un poco de lo que hubo entre Tomás de Aquino, sobre las universidades, sobre las catedrales que se fundaron. Nos ha platicado muchísimas cosas muy interesantes y mañana yo creo que va a estar más interesante. Vamos a ver a Tomás de Aquino. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Si no se han suscrito, suscríbanse y denle a la campanita. Si les ha gustado, regálenme un like. Muchísimas gracias. Chao.